Buenas tardes con todos. Gracias los que estuvieron a la hora. Espero que se vayan agregando los demás directivos durante el paso de estos minutos. Y vamos a empezar este módulo en nuestra segunda sesión sobre diversidad cultural y educación inclusiva. La sesión de hoy tenemos para esta tarde la inclusión educativa y atención a la diversidad, ¿no? Vamos a ver específicamente sobre la diversidad funcional, ¿no? Creo que es un tema que a muchos de los directores les está tal vez enfrentando a situaciones algunas complicadas, no porque sea en sí una problemática recibirlos, sino porque muchos de los docentes aún necesitan cambiar de actitud en función a la aceptación de la diversidad. Entonces vamos a ir avanzando. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje para el día de hoy? Es fortalecer las competencias de los directores en el diseño de implementación de una cultura, políticas y prácticas inclusivas para atender la diversidad de estudiantes. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a ser una institución inclusiva? ¿No? Hay un proceso. Necesitamos implementar una cultura, políticas y prácticas inclusivas. Vamos a ver eso hoy día. Y bueno, como suelo siempre hacer, ¿qué espera cada uno de ustedes lograr a través de esta sesión, ¿no? ¿Cómo le va a ayudar la sesión de hoy para que pueda realizar mejor su labor como directivo? Entonces, les dejo unos segunditos, piénsenlo, ¿no? Vamos a hablar de atención a la diversidad, de cómo ser una institución inclusiva. Les he dado el propósito de la sesión de hoy. Entonces, ¿cómo creen que les va a ayudar? ¿No? Si alguien desea escribirlo en el chat, perfecto. O si alguien desea compartirlo abriendo su audio, también. Si es que les dejo unos segundos. Bien, si no, avanzamos. Voy a presentarles un video muy interesante. Ella bueno, ahora trabaja como especialista en el Ministerio de Educación en Argentina. Ella de inicio es una maestra, también ha sido directora y nos va a dar su testimonio de vida. Así es que voy a pedirles que estén atentos. Me confirman si todos escuchan bien. Así es que voy a poner el video. Me confirman si todos lo están viendo. ¿Están viendo? Sí se ve, profesora. Ok, entonces vamos a iniciar. No vamos a ver todos los minutos que marca allí, solo algunos, ¿sí? Por eso ya lo he conectado para que ya haya empezado y solamente tomar la parte que nos interesa para efectos de esta sesión. La vida me mandó a Catalina. Mi hija nació con parálisis cerebral severa, sordoceguera, hipertonía generalizada, sus músculos como contraídos, cuadripléjica, postrada en una silla de ruedas postural sin control de cabeza, con valvas ortopédicas en brazos y piernas, corset, coderas. Se alimentaba por un botón gástrico y respiraba por una traqueotomía. Por momentos era asistida con oxígeno. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo. Disculpen. A pesar de este cuadro, decidí vivirla de otra manera y noté
que nadie la llamaba por el nombre, ese que tanto habíamos soñado con mi marido, Agustín, sino por lo que era tratada, la niña de las caderas, de la cervocuna, la neurológica. Su vida social era tan limitada, solo era posible en las innumerables salas de esperas que visitábamos. Comencé a preguntarme, ¿a qué juegan los niños a esta edad? ¿Con quién? ¿Cómo aprende mi Cata? Y decidí buscar un jardín de infantes común. Sí, común. Cuestionada por los profesionales de la salud, que nos consideraron padres negadores o locos, por buscar un jardín de infantes y no un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Me preguntaron. ¿Por qué no? Respondí. La rebeldía está en mis genes. Es que una kinesióloga me dijo una vez, ¿para qué querés que sostenga un sonajero? Otra me dijo, ¿por qué gastás tanto dinero en ropa y no en más horas de terapia? Es que yo estaba convencida que así mi hija se sentía amada, que me entendía. Cuando la cambiaba, buscaba conectarme con ella desde otro lugar y que a la gente le pasara lo mismo, que pudiera ver a la nena más allá de su discapacidad. Finalmente, un jardín nos eligió. Sí, siempre digo que los padres que tenemos un hijo con algún tipo de discapacidad no elegimos las escuelas nos eligen. Un día voy a buscar a Cata al jardín. Me recibe la directora y me dice, no sabes, hoy Cata se peleó con 2 compañeros, pero después se amigaron. Pensar que la loca era yo, me dije. Ahora la desquiciada es la directora. Pero no, me cuenta que un compañero pasa corriendo y le empuja sin querer. Ella se pone furiosa, hipertónica. El amigo le pide disculpas, pero ella sigue enojada. Entonces pasa otro amigo y le dice, si querés que a Cata se le pase, tocale las manos así, así. A ella le gusta mucho. Maravilloso. No solo la miraron, sino que también la tocaron. El cuerpo les habla y los chicos siempre saben entenderlo. Aprendieron de ella. Es que Catalina era más que un cuerpo que necesitaba rehabilitación. Era una persona que necesitaba vivir. Y la escuela fue más allá. Le dio un lugar, la nombró, la convirtió en algo más que una paciente. A partir de ese momento, ese fue mi modelo de escuela. Una institución que guía, valora, entiende y atiende a todos y cada uno de sus niños. Ahí los chicos son reconocidos y alojados. Bien, ¿qué les pareció el video? Es solamente una partecita, va a quedar en el PPT y ustedes lo van a poder ver de manera completa. ¿Cómo era esa escuela? De lo que hemos escuchado, ¿qué podemos decir de esa escuela? ¿Qué características tenía esa escuela? A ver, alguien está escribiendo. Si alguien quiere prender su audio, a ver, dice, excelente, es una bonita reflexión que es una escuela, era incluyente y humana. Ajá. ¿Qué más podemos decir? Inclusiva, pero ¿qué características tenía? ¿No? ¿Qué podemos ver respecto a cómo era?
cómo eran las actividades en la escuela, cómo eran las relaciones en la escuela, de tal manera que la propia madre de familia, en ese caso, cómo veía a su hija, ¿no? Cómo se sentía. Vio algo diferente. A ver, características específicas de cómo era esta escuela o cómo es, porque la escuela sigue, ¿no? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Maribel. Bueno, las características de esa escuela es que esa escuela ha sabido valorar la diversidad que existía dentro de la institución educativa, no Ujú, como de repente como una barrera, sino como una fortaleza para adaptarse a las necesidades de ese estudiante, ¿no? Y también garantizó el equilibrio y la participación activa de aquellos estudiantes quienes identificaron que esta niña tenía esas dificultades y cómo aprender o ayudarla a regular sus emociones. Entonces ha ujú, sido una escuela básicamente inclusiva y empática, se podría decir, ¿no? Donde la niña se ha podido desenvolver y ha podido interactuar con sus compañeros y dándole esa seguridad que ella necesitaba. ujú. Así es, ¿no? Qué características tan importantes para una escuela. Y alguien aquí, Pedro, nos pone pluralista de compartir las vivencias educativas con sus mismos compañeros, eran muy comprensivos, ¿no? Sí, y una escuela que la misma madre dice, ¿no? La nombró, ¿no? Le dio un lugar, ¿no? Participó junto, su niña participó junto con los demás, jugaba en el recreo. Y al inicio, ustedes escucharon todos aquellos apoyos médicos que necesitaba esa niña, ¿no? Coderas, rodilleras, tenía una tacrotomía y tantas situaciones a nivel médico muy desafiantes, ¿no? Sin embargo, ese estudiante, aún en la condición en la que se encontraba, pudo realmente vivir experiencias que como ustedes van a ver en sus casas, completen el video, luego Cata muere, ¿no? Cata fallece, pero algo que le dicen, que cuenta la madre es que Cata se fue vivenciando o teniendo experiencias que ni ella tuvo de niña. Fue a paseos, al teatro, estuvo en las fiestas, participó en todas las actividades de la escuela, compartió con sus amigos. O sea, y como ella misma dice, ¿no? Ni siquiera yo en mi etapa escolar pude tener tantas vivencias como las tuvo Cata. Y miren qué importante es cuando una escuela se abre a las características de cada estudiante, ¿no? No hubo etiquetas, ¿no? No hubieron en esa institución actitudes negativas hacia aceptar a una niña en las condiciones en las que ella se encontraba. Entonces, qué importante es cuando desde la persona que nos abre la puerta de una escuela, ¿no? Desde la persona que nos abre la puerta hasta el directivo, todos tienen una misma mística, ¿no? Todos están comprometidos con una atención, como aquí dice, ¿no? Llena de vivencias, una atención realmente considerando las características de cada uno de los estudiantes, sin etiquetar, ¿no? Sin limitar el potencial que puede tener cada niño. Porque escucharon que al inicio decía, ¿no? Las mismas terapeutas, ¿no? Cuestionaban a la madre. ¿Por qué gastas en ropa? ¿No? ¿Por qué quieres que mueva el sonajero? ¿No? Cuestionaban aprendizajes que la madre quería para su hija. Imagínense si la mamá hubiera vivido su duelo durante todo un largo tiempo. Cata no hubiera tenido las experiencias que tuvo. Y una madre agradecida como ella era docente en ese tiempo.
Luego ella se especializó en educación inclusiva, porque ella, y su mismo testimonio lo dice, ella quería dirigir una escuela que sea como la escuela que recibió a su hija Cata. Ella quería ese tipo de escuela, una escuela que se caracteriza por el respeto y la valoración de la diversidad. Y ahora, bueno, ella es una líder en inclusión en Arequipa, perdón, en Argentina. Ella trabaja en el Ministerio de Educación y es más, ha venido acá a Perú a dar charlas, seminarios. Es muy conocida ahora y a mí me gusta siempre, sobre todo estas vivencias que ella ha podido manifestar a través de este texto y creo que es muy aleccionador, ¿no? Y así como ella en un momento dice, yo quiero dirigir escuelas que sean como esta, como la de Cata, que realmente sea el deseo de cada uno de ustedes y de los demás directivos con los cuales ustedes se relacionan, que puedan ser instituciones que acepten, que valoren, que respeten la diversidad. Pero hablamos de institución, ¿no? Como un conglomerado de personas, de docentes, de personal administrativo, padres de familia, estudiantes que se identifican, ¿no? Con la inclusión. Entonces vamos a avanzar. A ver, aquí Pedro nos dice, es emocionante cuando los mismos compañeros de estudiantes con discapacidad se involucran en la atención a las necesidades de aprendizaje y atención afectiva, sí, ¿no? Cuando ellos forman parte. Es que, es que la escuela es una comunidad, ¿no? Es una comunidad donde se vive horas diarias importantes para la vida de cada una de las personas, no solamente para los docentes, sino también para los propios estudiantes. Y allí es donde aprenden a convivir, ¿no? Allí es donde se aprende a respetar, a atender al otro, ¿no? Cuando aprende a ser empático con el otro. Ah, bien, vamos a seguir. Quería empezar con ese video porque es muy aleccionador. No dejen de verlo completo cuando tengan el PPT, ¿no? Y el título es justamente es relacionado con la parte cuando ella llega y la directora le dice, tu hija se molestó con sus compañeros, ¿no? Y la maestra dice, o sea, yo pensé que era lo que era yo y la directora está loca, ¿cómo mi hija se ha peleado? Y realmente fue un recreo loco, ¿no? Pero un recreo ideal como todos quisiéramos que suceda. Bien, entonces, vamos a hablar de diversidad funcional. El día antes de ayer hablábamos de la diversidad cultural, lingüística. Sin embargo, hoy día nos vamos a referir específicamente a la diversidad funcional. ¿Y a qué nos referimos con diversidad funcional? ¿No? Bueno, normalmente nos referimos a una diversidad funcional cuando hablamos de los trastornos, ¿no? Cuando nos referimos a aquellos estudiantes que tienen un trastorno, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o solo por déficit de atención, cuando tienen el trastorno del espectro autista o tal vez una discapacidad intelectual. Entonces, allí estamos hablando de diversidad funcional. ¿Por qué? Porque son diversas maneras en las cuales el funcionamiento de una persona difiere, ¿no? Difiere del grupo similar. Entonces, cuando es diferente, es cuando llamamos diversidad funcional. Pero ¿qué pasa? Estamos ahora bajo un enfoque social de la discapacidad. Es decir, que no nos enfocamos en esa diversidad funcional como trastorno, ¿no? O como una discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual, sino entendemos que cada cerebro, ¿no? Cada cerebro funciona de diversas maneras.
¿no? En este grupo, y eso hemos hablado un poco en la clase pasada, por ejemplo, en este grupo, el cerebro, su funcionamiento, el funcionamiento cerebral es similar. No es igual porque ninguno es igual a otro. Hemos sido creados de una manera única, irrepetible. Entonces, sin embargo, nuestro cerebro funciona de manera similar. Pero ¿qué sucede? Hay personas cuyo funcionamiento cerebral difiere de esa similitud, difiere. Entonces, al ser diferente, entendemos que debemos respetar y considerar las diversas maneras en las cuales el cerebro funciona. Entonces ya no hablamos de trastornos, de discapacidad. Ya esos términos como que no es que los estamos eliminando, sino que estamos cambiando hacia un enfoque más humano, ¿no? Un enfoque donde se acepta la variabilidad. Y por eso se habla ahora de neurodiversidad. ¿Y por qué de neurodiversidad? Porque este funcionamiento del cerebro se ha ido siendo estudiado y con evidencia científica es que se ha comprobado esa variabilidad de funcionamiento cerebral. Es entonces que este término neurodiversidad es acuñado por la socióloga Judy Singer. Este concepto en el cual se transfiere, ¿no? Esta, o estas etiquetas de trastorno desde un enfoque clínico para traerlo hacia un enfoque más humano, más inclusivo, considerando las variaciones neurológicas como una parte natural de la diversidad humana, ¿no? Considerar que es verdad, podemos nosotros darnos cuenta que nuestro funcionamiento es similar, pero hay otros que se alejan de esa similitud, pero siguen siendo igual personas que pueden aprender, personas con potencial, ¿no? Y aquí utilizamos entonces el término neurodiversidad, considerando la variabilidad del funcionamiento cerebral. Entonces ya no nos referimos nuevamente, o sea, no es que no existan, sí están, pero nuestro trato desde un enfoque social, ¿no? Considerando a la persona con sus derechos, con sus propias características, con sus propias variaciones para desarrollarse en la sociedad, entonces es que hablamos de neurodiversidad, ¿sí? Y entonces, es desde esta mirada. Cuando hablamos de diversidad, podemos hablar de una diversidad cognitiva, es decir, que aprende de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, las personas con TEA, ¿no? Con trastorno del espectro autista, el funcionamiento cerebral difiere, ¿no? El aprendizaje difiere de del grupo similar y igualmente con los demás trastornos, ¿no? Entonces, nos enfocamos en el potencial de la persona. Consideramos la variabilidad cerebral, pero nos enfocamos en qué es lo que sí puede, en sus fortalezas y no en aquellas cosas que no puede realizar, porque esas ya son parte de su condición humana, son características que lo va a acompañar a lo largo de su vida. Entonces, sobre ello, no vamos ni a rehabilitar ni a sanar, no vamos a llegar a ese punto porque es una condición de vida, pero sí nos podemos enfocar en aquel potencial que tiene la persona, en aquellas fortalezas que lo destacan, para que de acuerdo a esa situación podamos crear situaciones, entornos que ayuden a mejorar su situación. ¿Sí? Entonces, hablamos de neurodiversidad cuando hablamos del reconocimiento de la variabilidad cognitiva. ¿Y cuáles son esos principios de la neurodiversidad? ¿No? Thomas Armstrong nos habla de algunos principios. Y uno de ellos, uno de los más importantes, es
que el cerebro es flexible y eso está comprobado por las neurociencias, ¿no? Quiere decir que el cerebro tiene la capacidad de cambiar. Y así como decimos que cuando son los niños pequeños de inicial, sus cerebros son como una esponjita, ¿verdad? Siempre decimos eso. Es verdad, hasta los 6 años es cuando los destellos de las conexiones neuronales son abundantes, pero no quiere decir que en adelante no se originen esas conexiones sinápticas. Sí llegan a realizarse, sino una prueba, como les decía la vez anterior, ¿no? Una prueba es que estamos aquí aprendiendo, seguimos aprendiendo. Entonces, la plasticidad cerebral es una de las características sobre las cuales se fundamenta las neurociencias, porque quiere decir que aquellas personas neurodiversas, ¿no? Cuyo funcionamiento cerebral se aleja del común, del similar, del grupo, puede seguir aprendiendo. Ese cerebro puede seguir aprendiendo, porque el cerebro tiene esa característica de ser flexible, de poder cambiar en función a las experiencias, a los entornos que podemos brindarle. Por eso decimos que qué importante es una escuela que brinde esas oportunidades. ¿No? Por eso es importante cuando planificamos, ¿no? Cuando nuestros docentes ya ahora están terminando el año, luego ya comienzan a pensar en el siguiente año, van a desarrollar los aprendizajes los estudiantes, cómo van a planificar, pero a veces ha sucedido lo contrario, ¿no? Que comienzan a planificar y después llegan los estudiantes y sigo con mi planificación porque, bueno, ya planifiqué y no me doy cuenta que en mi aula hay una variabilidad de estudiantes cuyo aprendizaje difiere. Entonces, ¿dónde queda mi planificación? Por eso es importante reconocer primero que mi aula no es homogénea. No todos aprenden igual. Además, otro principio, las habilidades varían de manera sutil en diferentes áreas. Una persona neurodivergente, ¿no? Neurodiversa, tal vez en la parte comunicativa tenga desafíos grandes, ¿no? Que pasar, ¿no? Encuentre barreras para comunicarse, pero tal vez en la parte eh, física, psicomotora, es muy hábil, ¿no? Entonces, depende de las áreas. No siempre un estudiante va a tener desafíos en todas las áreas. Puede tener también aciertos, fortalezas en una u otra área de su desarrollo. Entonces no podemos decir que porque un estudiante es neurodiverso, pues pensemos que no va a aprender. Sí puede aprender, pero como dijimos en el principio anterior, va a depender de las experiencias, del entorno, ¿no? Que le podamos proponer para que él pueda desarrollar su aprendizaje. ¿Qué más? Lo que se considera una fortaleza o una debilidad depende en gran medida del contexto social. Es verdad. O sea, el entorno es el que discapacita. No son las personas discapacitadas, sino que el entorno no se prepara. El entorno no ofrece los apoyos necesarios para que los estudiantes puedan lograr aprendizajes. Además, las personas pueden ajustar sus propias estrategias para prosperar. Aprenden que utilizando tal vez la tecnología pueden aprender mejor las matemáticas que solamente viendo un libro, un cuaderno y escribiendo. Entonces, pueden desarrollar sus propias estrategias para el aprendizaje. Entonces, también se trata de crear un entorno que se adapte a la persona. La persona no se va a adaptar al entorno. Eso sería un desafío grande y, y poco empático, porque ya la persona tiene características propias de la condición.
Entonces, por ejemplo, un estudiante con discapacidad auditiva, ¿cómo le voy a exigir que escuche si esa es su condición de vida? Tenemos que adaptarnos a la persona y no la persona adaptarse a los oyentes en este caso, ¿no? Una adecuada construcción de nichos o espacios, ¿no? Entornos, materiales, ¿no? Modifica directamente el cerebro y potencia su capacidad de adaptarse al entorno. O sea, ¿qué espacios estamos brindando a nuestros estudiantes? El ejemplo de Catalina. Catalina, tal vez en otra institución, ¿qué hubiera pasado? No, esta niña está en una silla de ruedas, miren todos los elementos que tiene en su cuerpo, es peligroso que salga al recreo, ¿no? Tal vez algunos de ustedes hubieran dicho eso, porque es lógico, ¿no? De pronto sentimos temor que algo les pase. Sin embargo, Catalina podía estar en el medio del patio jugando con los demás, tanto así que se molestó, porque alguien le rozó, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos creando esos espacios, ¿no? Para que tengan la capacidad de desarrollarse cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, nuestras aulas no son homogéneas. ¿Son predecibles? Tampoco. A veces las maestras elaboran su sesión de aprendizaje, ya la tienen lista, llegan al aula, los chicos están desmotivados o están muy alterados, de pronto hay una actividad previa o una actividad que se va a realizar en la semana y los chicos están ansiosos, preocupados porque van a ver competencias y todo lo que yo preparé para mi sesión ese día tengo que cambiarla. Tengo que entrar a mi mochila, ¿no? Con buscar nuevas estrategias, otras estrategias para captar la atención de mis estudiantes, cambiar la manera como voy a brindar la información, cambiar la manera como ellos van a expresar lo que han aprendido. Entonces, nuestras aulas no son homogéneas. Y si no son homogéneas ni predecibles, si son espacios diversos y complejos, ¿cómo yo preparo, hago una planificación solamente de un solo tipo, considerando, entre comillas, a un estudiante promedio? Es ilógico, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿No? ¿Cómo voy a enfrentar la diversidad en mi aula? Si las aulas no son homogéneas, ¿no? Y allí es un reto para el docente, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de diversidad funcional, hablamos de estudiantes con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales, trastornos, todo lo que hemos dicho. Pero nos estamos refiriendo ahora desde un enfoque social de la discapacidad, estamos hablando de estudiantes neurodiversos o neurodivergentes, ¿sí? Entonces vamos a ver a un grupo de ellos porque necesitamos conocerlos. Algunos tienen algunas características propias de la condición, pero eso no quiere decir que todos los niños con TEA tengan las mismas características. No, algunos lo tendrán, otros en un nivel de mayor desafío o de menor desafío. Pero vamos a ver de una manera general cuáles son esas condiciones, esas características, ¿sí? Entonces, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Es una condición de base neurobiológica, ¿no? ¿Y en qué influye ese cambio, ¿no? Del cerebro, del funcionamiento cerebral que sucede en estas personas? Va a hacer algunas diferencias en respecto a los demás. Por ejemplo, en la comunicación, en la manera en la cual se relaciona socialmente con los demás, también en la flexibilidad del pensamiento y en el comportamiento de la persona que la presenta, ¿no? Su comportamiento puede diferir del grupo y esas son las características más importantes, ¿no? Ahora, eh, se sabe cuál es el origen, cómo es que un niño va a nacer con estas características, no se sabe a ciencia cierta,
Pero lo que sí se sabe es que esa condición proviene porque hay una parte neurobiológica que ha sido afectada. Entonces, una vez que hay esa afectación, se traduce en comportamiento, se traduce en maneras de comunicarse y también en alteraciones en la manera como se relaciona con los demás. Y entonces, cuando hablamos del trastorno del espectro autista, hablamos también de neurodiversidad, ¿no es cierto? Hablamos de cerebros diferentes, de cerebros que se conectan de una manera diferente y que también debemos conocerlas para atenderlas, ¿no? Ahora, cada persona que tiene autismo es diferente a otra. Ninguna es igual a otra, ¿no? Y así como nosotros, ¿no? También diferimos en nuestra manera de funcionamiento cerebral. Cuando hablamos de personas con el trastorno del espectro autista, también difieren unos de otros. Y cuando uno los observa, tal vez no nos demos cuenta que hay una diferencia hasta que vemos su comportamiento, ¿no? Y esta es una condición de vida, ¿no? Son características que los va a acompañar durante toda su vida, pero no quiere decir que se van a quedar allí estáticas, porque como hemos visto, como hemos aprendido, el cerebro tiene la capacidad de modificarse, de cambiar. Entonces ellos también tienen esas posibilidades, también tienen esas características, ¿no? De poder, en función al entorno que se le presente, en función a los apoyos que se le brinde, ellos pueden también ser modificados su cerebro y pueden mejorar en esas alteraciones que presentan. Entonces, no solamente es ver el TEA desde una perspectiva médica, sino también desde un ámbito social, porque al igual que los demás, ellos necesitan interactuar tanto con los estudiantes, con la familia, con la comunidad y también ser parte de la cultura institucional, ¿no? Formar parte de, de una relación de empatía, de respeto, tal como hemos visto el ejemplo de Catalina, ¿no? En el video que hemos presentado al inicio. ¿Qué desafíos se enfrenta de interacción social? Hay algunos que sí interactúan, otros que hay poca interacción y otras que hay una nula interacción, que necesita aprenderla, ¿no? Los niños van creciendo y van interactuando de manera natural. Cuando hay esta condición, necesitan aprender a interactuar. Y es allí donde nosotros entra la parte pedagógica, ¿no? ¿Cómo les enseñamos a interactuar? A través de modelos, a través de ejemplos, ¿no? Porque no es, sí, que jueguen, vayan, que jueguen. No, ellos tienen que aprender que un juego tiene reglas, ¿no? Porque su pensamiento no es flexible. O sea, no entiendes, les cuesta comprender, ¿no? Reglas. Entonces tienen que aprenderla. Y para eso están los docentes, estamos los docentes. También hay alteraciones en la comunicación y en el lenguaje. Algunos tienen lenguaje, ¿no? Verbal, otros tal vez gestos, ¿no? Otros tal vez tienen palabras repetitivas como ecolalia, ¿no? Otros también hay una alteración en cuanto a la flexibilidad, ¿no? A los intereses repetitivos, ¿no? Niños que fijan su atención en objetos, en movimientos, ¿no? En situaciones que muchas veces son repetitivas para ellos porque les dan seguridad, porque les permiten regularse emocionalmente, porque no entienden el entorno. Además, hay interés inusual por aspectos sensoriales. También en estos casos hay niños que, por ejemplo, tienen una demasiada sensibilidad auditiva. Los ruidos les afectan
Y a veces decimos, o sea, tienen conductas que salen gritando o se tapan los oídos o a veces se golpean la cabeza o golpean la carpeta y decimos, ay, no, no puedo tener este niño. Pero lo que tenemos que pensar primero es por qué actúa de esa manera. ¿Qué es lo que está originando? Y muchas veces lo que originan esas conductas justamente son aspectos sensoriales que ellos no pueden manejar. Por eso a veces les ponemos audífonos para evitar que los ruidos fuertes le afecten. Pero hay otros que al revés, ¿no? Necesitan esos ruidos para activarse. Entonces, por eso tenemos que conocer a nuestros estudiantes. Y en algunos hay problemas asociados también, como problemas de hiperactividad, ¿no? Y eso, bueno, por eso cada estudiante, ¿no? Que presente esta condición es único y tenemos que conocer específicamente cuáles son sus características. Ahora, cuando hablamos de TEA, hablamos de TDAH, de TDA, no hablamos de que el estudiante tiene un nivel 1 de TEA, o sea, poco TEA, o nivel 2, bueno, moderadamente TEA, o nivel 3, sí, es un TEA profundo. No, eso es una concepción errada. No hay niveles de TEA. Lo que sí hay que los estudiantes, las personas con autismo, necesitan un nivel de apoyo. O sea, ¿qué nivel de apoyo necesita? ¿Necesita ayuda? Sí. O tal vez una ayuda muy notable o muy notable. Entonces, está en función a los niveles de ayuda. ¿Qué niveles de ayuda necesita este estudiante? ¿No? Porque no hay grados de TEA, ¿no? Ese es un error que se ha estado cometiendo. Sino hay niveles de apoyo que necesita la persona. ¿Por qué? Porque puede estar en un nivel de ayuda uno, donde el niño sí se comunica, no hay mucha interrelación social, pero a lo mejor hay patrones repetitivos, juega con los lápices, los mueve, ¿no? Algunas conductas tal vez, pero puede estar en el aula y con un nivel de apoyo, con tal vez mostrándole orientando cuáles son eh, a través de imágenes, qué es lo que tiene que hacer en el aula, ¿no? O los tiempos que se les da, tal vez haya tiempo fuera para que se relaje, se autorregule y luego pueda volver a entrar. Entonces, ese nivel de apoyo, nivel 1 de apoyo, le va a ayudar a poder regularse poco a poco. Y es muy posible que de ese nivel 1 de apoyo, luego ya no necesite apoyo y pueda solamente necesitar sí una observación, una supervisión, pero no con un nivel de apoyo tan permanente, ¿no? O tal vez un niño que está en un nivel de apoyo 2, ¿no? Dándole las estrategias necesarias, pase a un nivel de apoyo 1 o de un nivel de apoyo 3 pase a un nivel de apoyo 2. Va a depender, como hemos dicho al principio, del entorno que le brindemos, de los apoyos que le brindemos a los estudiantes. ¿Hasta allí estamos? A ver, por ahí hay un comentario. A ver, les escucho o les leo. Y por ejemplo, aquí hay uno de los métodos más utilizados para atender a estos estudiantes es el método TISH. Miren esa aula. ¿No? Es una aula organizada, predecible, porque una de las características de los estudiantes con autismo es que necesitan predictibilidad. A ellos los cambios les afectan si es que no le hemos anticipado que va a haber un cambio, ¿no? Y muchas veces esas conductas que muestran es porque no se les avisó, porque no se les anticipó. Entonces, miren aquí en esta aula, a través de imágenes, ¿no? Materiales que el propio estudiante puede manipular de una manera autónoma, ¿no? Puede lograr aprendizajes. Y evitamos situaciones desafiantes como muchas veces sucede.
Entonces, el método TISH nos habla de ambientes organizados y predecibles, horarios visuales, ¿no? Tiempos, timer para saber en qué tiempo tiene que realizar una actividad, que ya sepa que cuando termine la luz amarillita ya debe terminar, para que no le cause alguna conducta, ¿no? Y no quiera y vienen las situaciones difíciles. Entonces, estos ambientes organizados y predecibles permiten a los estudiantes con TEA, ¿no? Organizarse, lograr aprendizajes, ¿no? Mantener atención, mantenerse motivado hacia el aprendizaje. Les permite seguridad y reduce la ansiedad. Utiliza horarios y tableros de comunicación. Tal vez algún estudiante no tenga lenguaje verbal, pero se puede comunicar a través de pictogramas, ¿no? Fomenta la independencia en actividades diarias y prepara a los estudiantes para enfrentarse al mundo real, ¿no? Los prepara en ese sentido. Entonces, este método Teach es el más utilizado y el que resulta, ¿no? Da mejores resultados y que puede ser adaptado a una aula, ¿no? Por ejemplo, si es en matemáticas, ¿no? Y para resolver un problema hay pasos, ¿no? Entonces, si este niño necesita visualizar paso uno, paso 2, paso 3, necesitamos colocarle los apoyos visuales para que sepa cómo va a resolver un problema. Esquematizar, ¿no? Darle pautas, dónde va a poner los resultados, dónde va a escribir el problema. Entonces, son apoyos que tenemos que brindar a estos estudiantes porque tienen estas características propias de su condición. Bien, hasta ahí estamos. Bueno, seguimos. Veamos el TDA o el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Puede haber solamente trastorno de atención, pero también hay situaciones asociadas a hiperactividad. También es un trastorno de origen neurobiológico, ¿no? ¿Y qué provocan en el niño? O sea, si ya hay una condición neurobiológica, no es que el niño es inquieto y que no puede estar quieto y tenemos que corregir esa inquietud. No la podemos corregir porque es parte de su condición. ¿Cómo se pronuncian? ¿Cómo las podemos observar en los niños? Por la hiperactividad, ¿no? Cuando hay mucha actividad, o sea, hay actividad mayor de lo normal para su edad, ¿no? También son chicos impulsivos, ¿no? Que muchas veces eh, no se controlan, ¿no? En los juegos o en las conversaciones, en la interacción con sus compañeros, pueden a lo mejor dar un empujón, ¿no? O sea, por decir, ¡ay, qué chistoso! Y ¡po! Dan un empujón, el niño se cae y todo lo que sucede, ¿no? No controla sus emociones, ¿no? Cuando está alegre, cuando está triste, ¿no? Cuando está ansioso y tampoco sus pensamientos, ¿no? Además, hay una falta de atención, ¿no? Tiene dificultad para prestar atención y concentrarse. Entonces, ante estas situaciones, ¿qué podemos hacer? Porque es propio de su condición, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesita? Técnicas de modificación de conductas, ¿no? Refuerzos positivos, ¿no? Recompensas, tiempo fuera. Yo tengo un niño no, primero de secundaria. Él tiene TDAH y es un niño muy hábil, pero es verbal. Por ejemplo, en el caso de comunicación, la maestra para él prioriza la parte oral, no la parte escrita, porque si ustedes vieran los cuadernos, no se entiende lo que escribe, no completa la información. Entonces lo que hacen los maestros es darle la información ya para que pegue en el cuaderno nomás. O si no, lo manda en el cubicol y la mamá ya se encarga de imprimir y de pegar en el cuaderno. Y ya él lo lee, repasa y si tiene que realizar algunas prácticas en casa, las tiene impresas, ¿no?
Se evita siempre se está evitando que él tenga que copiar, pero sí para resolver, por ejemplo, problemas, le falta orden, entonces se les pone cuadrados, ¿no? Se les enmarca en cuadrados donde está la situación problema, la operación y la respuesta, ¿no? Para organizar, porque él necesita que le ayudemos a organizar la información. Y de esta manera se está trabajando con él y cuando él está muy inquieto, él ahora ya se da cuenta, ¿no? Y lo que hemos quedado es que él cuando tenga o sea, se sienta así ansioso, al maestro que esté en el aula le pide permiso para salir un momento. Y ya lo hemos practicado con él también, ¿no? Entonces, como el segundo piso es un balcón, ¿no? Entonces él sale y ya sabe, cuenta los pasos, 5 pasos y hace ejercicio de respiración, ¿no? Cuenta 5 pasos más, nuevamente ejercicio de respiración, porque cuando respira ayuda al que, el que cerebro se ordene y nuevamente se prepare para el aprendizaje. Entonces, él ya pide permiso y hace, ¿no? Estas actividades. Hay un auxiliar que también conoce de su condición, también se le ha hablado que cuando lo vea a él salir, que lo esté mirando, ¿no? Porque también se puede distraer y ir a otro lado. Y eso es lo que hace él, ¿no? Y le está yendo bien, ¿no? Ahora en secundaria. Dice, necesita que se le simplifiquemos las reglas, ¿no? Enseñarle paso a paso, ¿no? Cómo hacer alguna actividad. Por ejemplo, en el caso de comunicación, cuando les dan lecturas muy amplias, entonces a él siempre le dosifican, ¿no? O sea, primero un párrafo, luego 2 párrafos y así, ¿no? De a pocos, mientras los demás leen de tal hoja a tal hoja. Él va leyendo por párrafos, ¿no? También las rutinas son importantes porque le ayudan a organizarse, ¿no? Los horarios, ¿no? Porque si no andaría más disperso de lo normal. Estimular sus habilidades y también necesita apoyo en actividades escolares. En este caso, por ejemplo, con nuestro estudiante Carlos, él es muy hábil en matemática, muy hábil. Claro que cuando responde necesitamos organizar, que él organice la información, porque si no, no se entiende, pero es muy, muy hábil en matemática. Y por ejemplo, acá hay un tablero, ¿no? Ay, perdón, hay un tablero. Por ejemplo, si el niño que yo les hablo, ¿no? Sale y hace ejercicio de respiración, pero tal vez esto, por ejemplo, lo han hecho en un mural. Ah, bueno, aquí está con en madera, pero lo han hecho de una manera más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí hay texturas, ¿no? Todo esto es sensorial. Entonces, eso también ayuda a que el niño se autorregule, sobre todo cuando hay déficit de hiperactividad, ¿no? Entonces, cuando comienza a sentir las diversas texturas, sale un momento, se va a esta área sensorial y luego regresa, ¿no? Esas actividades le sirven para autorregularse, ¿no? Para ordenar nuevamente, ¿no? Preparar el cerebro para el aprendizaje y luego regresa al aula. ¿Hasta ahí estamos bien? A ver, comentarios o tal vez experiencias que están teniendo ustedes en sus escuelas. ¿Algún comentario? Pueden hacerlo. Si no, seguimos avanzando. Ahora, ¿cuáles son las dificultades de aprendizaje más comunes, ¿no? Que pueden afectar áreas del aprendizaje como la lectura, la escritura, las matemáticas y la atención. Vamos a ver de una manera rápida cuáles son. Por ejemplo, es el retraso en el desarrollo del lenguaje, las dificultades para seguir instrucciones, problemas para recordar información, errores de ortografía y gramática, dificultades para leer y comprender textos, problemas para resolver problemas matemáticos. Alguien aquí, sí, información importante porque en mi escuela hay un niño con probable TEA. Ajá. Tal vez hay algunas señales, ¿no? Que nos puedan indicar. Es importante que derivemos, ¿no? A los papitos que lleven a los niños al
al neuropediatra, ¿no? En los centros de salud, en los hospitales, hay un neuropediatra. Ellos son los que evalúan, los que diagnostican. Nosotros podemos ver algunas situaciones que nos pueden causar nos pueden indicar, ¿no? Dar algunos indicativos de que puede haber una condición de TEA, pero mejor es que derivemos, ¿no? No podemos decirle, señora, aparece, porque también los padres se asustan, ¿no? Sin embargo, si en la escuela hay un psicólogo, una psicóloga, conversar con la psicóloga, situaciones que hemos visto y que la psicóloga más bien ya pueda de una manera más exhaustiva, porque incluso hay pruebas que nos pueden dar indicios, ¿no? Para que de allí podamos derivar al neuropediatra. Pero sí es importante observar siempre a los estudiantes, ¿no? Bien, entonces, dentro de las dificultades de aprendizaje más comunes, tenemos la dislexia, que también es un trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Y dislexia, si nos damos cuenta, en nuestras escuelas o en nuestros tiempos como estudiantes, tal vez ahora que ya hay mayor información sobre estos trastornos, tal vez nos demos cuenta que muchos de nuestros compañeros o como conversando con algunos maestros, ellos me dicen, yo creo que soy disléxico, tengo problemas para la lectura, se me confunden las palabras. Y por ejemplo, ahora las tablets y los audiolibros les ayudan mucho a las personas con dislexia, ¿no? Claro que antes no habían esas ayudas, pero es un trastorno que afecta la capacidad que tiene la persona para leer, escribir y deletrear correctamente. ¿Sí? Entonces, a veces nuestros niños observamos, ¿no? Que cuando están en el aprendizaje, ¿no? Ya en primer grado, segundo grado, cuando nos damos cuenta que hay dificultades, puede ser parte del proceso, porque como hemos visto, algunos niños aprenden más rápido que otros, ¿no? Todos tienen sus propios ritmos, sus propios estilos de aprendizaje, ¿no? Pero cuando hay alguna sospecha es cuando esto ya pasa ya a un tercer grado, ¿no? Porque primero y segundo es cuando ya se consolida la lectoescritura, pero cuando pasa a un tercer grado y estas modificaciones en las letras, el cambiarlas, en confundirlas, ¿no? En el momento de leer o escribir, entonces ya nos causa preocupación y es donde necesitan los niños ser evaluados, ¿no? Y es cuando tenemos que brindarle los apoyos necesarios. Por ejemplo, adaptar las actividades de aprendizaje en función a sus características, ¿no? Usar material manipulativo, visuales, ¿no? El jugar con las letras tipo pupiletras, ¿no? El material eh, manipulativo, material concreto, es mucho más manejable y- y produce mejores aprendizajes, ¿no? Aprende mejor el niño cuando toca, ¿no? Cuando va reconociendo, cuando va dibujando en la arena, en el aire, ¿no? Esos juegos les permiten a ellos interiorizar la forma de las letras o cuando va leyendo, tal vez las letras que a veces les hacemos leer con letras muy pequeñas. Si él necesita letras más grandes, agrandar el tamaño de los textos, ¿no? Y ir avanzando poco a poco, ¿no? Es importante siempre la comprensión en este sentido, ¿no? Si para escribir tiene dificultades, ahora los libros, los cuadernos, perdón, que utilizan los de inicial, estos de las rayas anchas, marcadas, ¿no? Ayudan a seguir el trazo, ¿no? Y ayudan a hacer la letra grande para asegurar cómo es cada una de ellas y no equivocarse. Entonces, hay algunos apoyos que se pueden brindar, pero lo importante es detectarlo a tiempo, ¿no? En la medida que se detecta a tiempo, todos los apoyos que se les pueda dar van a ayudar, ¿no? Pero estas también son características que en algunos van a encontrar maneras de minimizar estas dificultades, ¿no? Sobre todo cuando están en secundaria. Ya los chicos tienen sus propias estrategias,
¿no? En cuanto a a la lectura, por ejemplo, ¿no? Como ahora utilizan los audiolibros, los podcasts también, ¿no? Si tienen que estudiar y ponerse a leer y tienen estas dificultades, entonces mejor escuchan o miran videos, se ponen los audífonos y van aprendiendo de esa manera. En eso también hay que ser flexibles, ¿no? En las escuelas. Niños con discalculia, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Tienen problemas para comprender las operaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, este niño, ¿no? Se les hace complicado comprender conceptos numéricos, patrones matemáticos, organizar la información matemática. Entonces, para ello también se necesita brindar los apoyos necesarios, ¿no? Brindarle los tableros, ¿no? De unidad, de tableros posicional, ¿no? De unidades en la centena. Estos tableros y que en esos propios tableros puedan realizar diversas operaciones también les ayuda a organizarse, ¿no? Niños que, por ejemplo, les es difícil aprenderse la tabla de multiplicar. Entonces, ¿por qué no dejar que ellos utilicen las tablas? ¿Por qué no dejarles que utilicen las calculadoras, ¿no? Que les facilite el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Entonces, es importante brindarle los apoyos necesarios. En la disgrafía también, ¿no? Y normalmente se da esta situación porque hay dificultades en la coordinación motora fina. La conciencia espacial está un poco alterada, ¿no? O sea, estas actividades psicomotrices que realizan los niños desde pequeños y que no debemos dejar de realizar en todos los grados, porque es parte del el movimiento, ¿no? O sea, nuestros niños, nuestros adolescentes aprenden moviéndose. El movimiento es parte del desarrollo de una persona. O sea, nada aprendemos sin movernos, nada, absolutamente, ¿no? Entonces, en el caso de la disgrafía, necesitamos, ¿no? Desarrollar, mejorar esa coordinación fina en el estudiante. Ahora hay apoyos en los materiales, ¿no? En los lápices, lapiceros, podemos engrosar los lápices, moldearlos a la manera como los niños cogen los lápices o los lapiceros. Entonces, hay maneras de ayudarlos, ¿no? Y acá hay, por ejemplo, un tiempo adicional para tareas de escritura, responder de otra manera, si no lo puede hacer por escrito, que lo responda oral, ¿no? Dividir tareas de escritura en pasos más pequeños, tomar descansos antes de corregir su trabajo, como les repito, ¿no? Cada descanso que debe ser una actividad activa, ¿no? Por eso las pausas activas. O sea, las pausas activas no es para relajarse, las pausas activas es para preparar el cerebro para seguir aprendiendo, ¿sí? Porque muchas veces brindamos mucha carga cognitiva a los chicos, ¿no? O sea, le damos demasiada información. Aquí yo les estoy dando, sí, bastante información, pero aquí ya nosotros estamos en otro nivel de aprendizaje. Pero nuestros estudiantes necesitan, ¿no? Que dosifiquemos 20, 30 minutos, pausa activa, ¿no? Nuevamente, el cerebro se acomoda para seguir aprendiendo, una pausa activa y siguen aprendiendo, ¿no? Y los motiva, ¿no? Y cuando hay una motivación, hay atención. Y cuando hay atención, hay aprendizaje. Si no hay atención, maestros, no hay aprendizaje. Y eso deben tenerlo bien claro los maestros, ¿no? A veces dicen, bueno, y terminan y se dan cuenta que los chicos ni les están haciendo caso y ellos siguen hablando y explicando y llenando la pizarra. Ya bien, se acabó una práctica y a fin y me voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el aprendizaje? ¿No? ¿Se logró realmente? Si no hay atención, no hay aprendizaje. Entonces tengamos en cuenta eso. Listas de verificación para trabajos de ortografía, prolijidad y gramática, ¿no? Como que tengan como una lista de cotejo para que ellos vayan viendo, ¿no? Para que se autorregulen,
¿no? Para que sean también autónomos en el mejoramiento. Organizadores gráficos como cuadros y diagramas, herramientas para empuñadura de lápiz y programas de conversión, es conversión a texto, ¿no? Ahora las computadoras pueden leer lo que está escrito, hasta los celulares, ¿no? Los celulares leen los mensajes de WhatsApp. Entonces, eso también es un apoyo para los estudiantes que tienen dislexia, discalculia, disgrafía, ¿no? Y vayamos ya hacia el otro lado, ¿no? Hemos visto aquellos que tienen necesidad para llegar al aprendizaje, pero en este caso estamos viendo altas capacidades, ¿no? Y también es parte de la diversidad de estudiantes que llegan a la institución, ¿no? Es parte de la diversidad. Tenemos, por ejemplo, el alto rendimiento que bueno, se caracteriza por aquellos chicos que cumplen, ¿no? Cumplen con las competencias del grado, ¿no? Se esfuerzan, están siempre motivados y apoyados por la familia. Entonces tienen buenos resultados académicos, siempre tienen un AD, ¿no? Pero cuando ya hablamos de alta capacidad, es cuando ya el nivel intelectual es mayor, es superior al promedio. Chicos que pueden estar en un segundo de secundaria, pero su nivel es ya de un tercero, cuarto de secundaria, ¿no? Y eso es porque hay un nivel superior innato del desarrollo de la parte cognitiva. Entonces, a ellos se le llama estudiantes con altas capacidades. Y también hay chicos talentosos, ¿no? Que sobresalen en algún área específica, en matemática, en comunicación, en música, en deporte, ¿no? Entonces, eh, estos tres tipos de capacidades, de altas capacidades, también debemos de considerarlas dentro de la atención a la diversidad. Porque a veces nos enfocamos en aquellos que necesitan más apoyo, ¿no? Para lograr aprendizajes, pero también debemos tener en cuenta aquellos que sobresalen el nivel, ¿no? Y son estos tres casos, ¿no? Alto rendimiento, alta capacidad y talento. Bien, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algún comentario? Maestra, disculpe. Sí, ¿Qué dígame. hacemos, por ejemplo, qué hacemos en el caso de que un estudiante, por ejemplo, no quiere leer, no quiere escribir, cuando también tratamos de hacer esas pautas activas que usted menciona, tampoco quiere integrarse, se muestra en todo momento reacio a todas las actividades que hacemos y cuando de repente nos acercamos de manera afectiva, tampoco, solo nos mira y no se mueve y nosotros tratamos de ver, ¿no? Ayudar, pero sin embargo, no encontramos ese apoyo de la familia, ¿no? Por desconocimiento de repente o de repente por recursos, ¿no? También tratamos de orientar a esos padres, ¿no? De que tiene que haber ayuda en casa de repente, pero no encontramos o encontramos, se puede decir, esos vacíos. Entonces, ¿cómo nosotros como docente, ¿no? Porque sabemos que dentro de un aula hay mucha diversidad y el docente tenemos que enfrentar a esa diversidad todos los días. Entonces, ¿cómo nosotros podemos actuar ante esa situación? ¿Qué estrategias usted nos daría de repente para de repente regular, si se podría decir así, en ese caso? Ya, es un niño que está recién en la escuela, es nuevo. No, es un jovencito ya, o sea, Ah, es ya. adolescente. Ya. ¿Y cómo ha sido su trayectoria escolar? ¿Siempre ha sido así? Sí, o sea, sí se muestra, viene y bien, o sea, viene, nosotros a veces ve falta, pero nosotros hacemos el seguimiento, lo retornamos nuevamente tratamos de hacer seguimiento, pero sin embargo, el detalle es de que no, el niño, el jovencito no nos muestra esas ganas de interactuar, nos mira, le decimos, ¿te encuentras bien? Nos mira, no nos dice ni sí ni no. Entonces tratamos de que se sienta tranquilo, por ejemplo, ¿me puedes ayudar a pegar este papelote?
no te dice ni sí ni no, pero sí te mira y bueno, lo hace, ¿no? Por ahí, pero otras cosas que le muévete o vamos a ver arriba las manos, abajo, no, no lo hace. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Ya. Cuando llega un estudiante al aula y nos damos cuenta que hay actitudes diferentes que me van a, que voy a necesitar apoyar a ese niño o a ese estudiante, lo primero que tengo que hacer es caracterizarlo, ¿ya? ¿Caracterizarlo en qué sentido? En ver en algunas dimensiones qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, le interesa, ¿no? ¿Qué barreras tiene para el aprendizaje para yo poder brindar los apoyos? Ahora, esta información, ¿cómo la tengo? Observando y también conversando, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que me ha dicho usted es que le gusta hacer actividades concretas, ¿no? Por ejemplo, pegar, cortar, tal vez seleccionar, ¿no? Entonces, eso hace. ¿Hay lenguaje o no hay lenguaje? O sea, parece que sí tiene lenguaje, pero no quiere, ¿no? O sea, como que no quiere hablar, no lo sé. ¿No? Hay lenguaje, o sea, la comunicación es muy importante, ¿no? Conocer cómo interactúa en la comunicación. En la parte social, tiene amigos, conversa con alguien, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? Y esa información la obtenemos observándolo y también conversando con la familia. Ahora me dice que la familia no apoya, pero sí necesitamos conocer cómo es él en casa, cómo es también muestra así ese mutismo, esa falta de interés, o sea, qué es lo que pasa con él, ¿no? Y sí necesitaría ese niño una evaluación, ¿no? Pero desde el momento que usted me dice, cuando yo le digo que me ayude, que haga para pegar o así, o hacer alguna actividad como esas, y él responde, entonces ese debe ser mi punto de partida. Debo ser intencional en dejar, en provocar situaciones como esas para que él se active, ¿no? Primero ir desde lo que a él le interesa, no desde lo que yo quiero lograr con él, sino lo primero lo que a él le interesa, ¿no? ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta? ¿No? Pegar, cortar, qué sé yo, ¿no? Entonces, brindarle ese tipo de tareas, ¿no? O tal vez puedes llevar estos cuadernos a la maestra del costado o en educación física, o sea, ayudarle al profesor a sacar las pelotas, o sea, cosas físicas, yo me imagino, no lo conozco, yo me imagino, pero siempre partir aunque sea lo mínimo, por aquello que el estudiante le llama la atención. O sea, ¿qué es lo que le llama la atención? Y sobre ello, ser intencional, 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 ¿no? Porque si ya, mire, está terminando el año y el niño sigue así, ¿cómo ha estado todo el año? ¿Cómo ha sido su aprendizaje durante el año? ¿Cómo lo van a evaluar a ese niño o a ese adolescente, ¿no? Es preocupante. Y como me dice también, la familia no ayuda, pero al menos nos puede dar información, ¿no? Algún tipo de información del niño. O tal vez ese adolescente está en riesgo, algo está pasando en casa. También yo me pongo en todas las posibilidades, ¿no? Y que pueda estar sucediendo algo en casa y hay que proteger a ese adolescente, ¿no? No, se le está apoyando, Ya. maestro. Por ejemplo, hoy día ha habido una actividad dentro de la institución, sí ha participado ahí, como usted, Ah, ¿qué no se le hizo? está ¿Qué dejando hizo? de lado. Por ¿Qué ejemplo, hoy hizo? día han actuado sus compañeros, también ha actuado, ha participado en esa actuación, ha tenido un papel, por ejemplo, han hecho sobre el árbol, ¿no? Donde él movía así sus manos, así. Entonces, Ah, se le trata de integrar, no es que no hay ese abandono para claro, nada. entonces está bien, maestra. O sea, por lo que usted me dice,
a él se expresa mejor a través del movimiento o haciendo cosas. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, lecturas o matemáticas o alguna de las áreas, ir por la parte de manipulación de objetos, de materiales. O sea, él, por lo que usted me dice, no es de estar sentado escuchando, escribir y no, no, no es. Por allí no responde, pero sí responde de otra manera. Entonces, por eso, cuando nosotros observamos a un estudiante, tenemos que observar cuáles son sus fortalezas desde su interés, qué le gusta, ¿no? ¿Cómo hemos visto que aprende mejor? ¿En qué momento él capta mejor la información que le estoy dando? ¿Cómo es visual, auditivo o haciendo? ¿En qué momento levanta su cara y vemos que algo atiende, ¿no? En eso tenemos que volvernos muy investigadores, ¿no? Y también cómo se expresa, por ejemplo, por lo que usted me ha dicho, se expresa a través del movimiento, ¿no? A través de su cuerpo se expresa. Entonces sobre eso trabajar. Ahora, ¿cómo le enseño matemáticas a través del movimiento? ¿No? Tal vez se me ocurre, ¿no? ¿Cuántos pasos habrán en la cancha de fulbito que hay allá en la escuela, ¿no? ¿Cuántos pasos? El área, por ejemplo, ¿no? Cuenta los pasos, vamos a contar los pasos, o tal vez que vaya con uno de sus compañeros, ¿no? Entonces, involucrarlo desde sus intereses, por mínimo que sea, por mínimo que sea, ¿no? Y cómo entonces lo están evaluando, cómo va en las diversas áreas de aprendizaje, cómo la están trabajando. Por eso nosotros tratamos de integrarlo, porque nosotros sabemos que dentro de la evaluación no solamente las evidencias es producciones, sino también actuaciones, ¿no? ¿Qué Donde el opciones? estudiante actúa, ¿no? Entonces, de Ujú. esa manera tratamos de integrarlo y de esa manera lo evaluamos, pues, a él, en las Claro. actividades que él está haciendo. Porque Ajá, se o sea, tiene que están partir de haciendo. ellos de una manera simple, pues, ¿no? Para llegar, pues, no, poco a poco, ¿no? Porque tampoco no aprende al ritmo del resto, pero sin embargo Claro, nosotros lo estamos integrando. están Sí, haciendo adaptaciones curriculares entonces a él. sí, Esas son las adaptaciones está curriculares. dentro de nuestra sesión, pues ponemos, ¿no? Sí. Que no, por ejemplo, se le da un material así y dentro de nuestra sesión. Pero también, ¿no? Con las orientaciones que usted nos está dando, de repente usted nos pueda ayudar, de repente, a mejorar esa planificación que nosotros tenemos, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, justamente con la ello, de última repente, parte. fortalecer lo que nosotros ya tenemos. Sí, la última parte, ahorita que vamos a pasar ya a cultura, políticas y prácticas, allí vamos a ver los dos tipos de apoyo que se le dan a los niños, en este caso las adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces voy a avanzar para llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver cómo logramos que nuestra escuela tenga esa cultura inclusiva, ¿no? Que se vuelva una institución inclusiva. Tenemos que crear una cultura inclusiva, ¿no? Y ya sabemos qué es cultura, ¿no? Es aquello que identifica a una institución, ¿no? Cómo la visualiza la comunidad, tanto educativa como la comunidad, el entorno, ¿no? Como una institución que acoge, que recibe, que permite la participación de todos, ¿no? Donde se acepta la diversidad en un contexto natural de convivencia. Pero ¿cómo formamos esa cultura inclusiva? Primero, todos los componentes de la institución deben conocer que es un derecho, ¿no? Identificar los derechos que dan el soporte a esta educación inclusiva, que son, como ya muchos lo conocen, la Constitución, la Ley de Educación con la modificación que hubo, ¿no? La resolución ministerial en la cual se aprueba el marco para la implementación de la educación inclusiva, ¿no? Primero, ese soporte legal, ¿no? De derechos que tenemos para aplicar esta cultura inclusiva. Entonces, eso
debe conocerse. Y luego conocer el modelo social de la discapacidad, lo que hemos estado hablando, ¿no? El modelo social y de derechos, donde las barreras no están en la persona, no están en ese niño que no quiere participar, que está desanimado, ese niño que no quiere aprender, no está en él, sino que las barreras están en el entorno, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué metodologías, qué estrategias está utilizando para que ese estudiante logre participar, logre tener presencia y logre aprendizajes, ¿no? Entonces, bajo el modelo social de la discapacidad, reconocemos que las barreras están en el entorno y no en la persona. Eso tenemos que comprenderlo, porque antes se veía la discapacidad desde un enfoque médico, ¿no? Que tiene que rehabilitarse para ir a la escuela, que esos estudiantes no deben estar en la básica regular, sino en una básica especial, ¿no? Entonces no se permitía el vincular a todos los estudiantes en una misma institución, ¿no? Sino había una segregación. Pero ahora nuestros estudiantes tienen el derecho de estar juntos, de aprender juntos, ¿no? Y comprender que es el entorno el que los discapacita. O sea, no puede aprender porque el entorno no le da las oportunidades, ¿no? No es porque no está en él, porque él tiene sus propias características como su condición y es entonces el entorno el que tiene que modificarse. Entonces, conocer el modelo social de la discapacidad. Entonces ya sabemos conocer que es un derecho, conocer el modelo social de la discapacidad y creamos cultura inclusiva cuando los integrantes de la comunidad educativa se relacionan en base a valores enfocados en la diversidad, ¿no? Así como hay para ejercer ciudadanía, para fortalecer la cultura solidaria, también valora la diversidad y debe ser algo que identifique a la institución, ¿no? Entonces, todas las relaciones que se dan en la escuela debe estar en función a valorar la diversidad. Y establecemos normas de convivencia con valores inclusivos. ¿Quiénes son los que elaboran las normas de convivencia en la escuela? Los directivos, los estudiantes, los padres de familia, los docentes. O sea, es una, es una establecer normas de convivencia donde toda la comunidad educativa participa, porque en la medida que todos participan, todos se hacen responsables. Sin embargo, a veces solo el cuerpo directivo crea todo y de ahí baja y dice, bueno, aquí están los valores, aquí esto es lo que vamos a trabajar en la institución, ¿no? Entonces, cada uno de los miembros de la institución no lo hace propio, no llega a identificarse con esas normas de convivencia. Y esas normas de convivencia están relacionadas con valores inclusivos, ¿no? Que es lo que va a ir creando una cultura inclusiva, ¿no? Una cultura de respeto hacia la diversidad, ¿no? De empatía, de solidaridad, ¿no? De compañerismo. Entonces, esos son los valores que deben de ser siempre revisados, trabajados, ¿no? Y sobre todo vivenciar esos valores, desde el director, como les decía al inicio, hasta la persona que nos abre la puerta, ¿no? Entonces, qué importante es crear esa cultura a través de la vivencia de valores inclusivos. Y esto se da a nivel institucional, pero también se da a nivel de aula, ¿no? Bajo los valores que asume la institución, se trabajan esos valores en el aula con nuestros propios niños. Y, y debemos también cambiar el sentido de que las normas solo se trabajan a principio de año, se colocan detrás de la puerta y después a esta época del año ya esos papelotes están amarillos, que ya ni se ve, el plumón se desapareció
cuando eso debe ser un constante revisar, un constante analizar con los mismos estudiantes. ¿Por qué este valor? ¿Cómo estamos trabajando este valor en este mes o en esta semana o en esta situación que está sucediendo en el aula, cuando de pronto dos chicos tuvieron allí una rencilla o qué sé yo, ¿no? Entonces, los valores deben trabajarse de manera transversal, no solamente desde el papel, sino desde la propia convivencia diaria, ¿no? Entonces, así vamos creando una cultura inclusiva, ¿no? Y vamos a darnos cuenta cuando un padre de familia que pasa por la escuela y dice, ¿y ese colegio? ¿Cómo se llama? Ah, Arguedas. ¿Y qué tal el colegio? Uy, un colegio, allí reciben a todos, todos aprenden, los maestros son bien, bien, asequibles, te escuchan, ¿no? Y los padres pueden conversar con ellos e intercambiar ideas. Los niños, cuando hay situaciones, los maestros están atentos a solucionar y atienden a chicos con discapacidad, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra cultura cuando alguien que no nos conoce habla de nosotros. Esa es, o sea, eso es lo que nos representa. Bien, entonces, cuando hablamos de cultura inclusiva, es pasar de la convivencia desde un enfoque de inclusión y no de discriminación, ¿no? O sea, no sentirse que los estudiantes y docentes están subordinados a aquellos valores o aquellas directrices que nos mandan el equipo directivo, sino que todos somos parte, ¿no? Todos somos parte de la elaboración de ese espacio de cómo vamos a convivir, ¿no? Durante este tiempo, estos 2 años, 3 años, qué es lo que queremos lograr. Y eso seguramente es un trabajo que ustedes como directivos trabajan arduamente con sus docentes, ¿no? Entonces, los valores necesarios para la inclusión: igualdad, participación, comunidad, respeto a la diversidad y sostenibilidad. Y todos ellos están relacionados, ¿no? Todos ellos tienen una conexión espiritual, ¿no? Y si lo resumimos en una oración, es amor al prójimo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos valores son los que deben de demostrarse en una institución. No solamente tenerlos en el cuadrito, en el papelito, en la entrada. Ay, qué bonito están los valores, la misión, pero realmente se vivencian esos valores y sobre ello hay que trabajar, ¿no? Entonces, creamos una cultura inclusiva cuando establecemos valores, ¿no? De respeto, de igualdad, ¿no? De participación, de atención a la diversidad en la escuela. Una comunidad inclusiva promueve la pertenencia y participación de todos, el respeto a la diversidad. Se promueve un entorno estimulante donde todos aprenden, ¿no? Acuérdense del- de este recreo tan loco como ideal, como hemos visto en el video. Y cómo creamos políticas inclusivas, ¿no? ¿Cómo se organiza la institución? ¿Cómo se organiza la gestión para velar por el derecho de las personas para recibir una educación de calidad y en equidad? ¿Qué acciones debe realizar la institución? Primero tenemos el currículo nacional, ¿no es cierto? Que contiene la formación que va a regir para toda la educación desde lo básico hasta la secundaria, ¿no? Entonces, esa es la parte, nuestro documento, ¿no? Que nos guía. No es que tenemos que hacerlo al pie de la letra, todos los desempeños, no es así, ¿no? Por eso este currículum se contextualiza, ¿no? En función a las características de la institución. Entonces, este documento como un documento normativo. ¿Y qué necesitamos para que tengamos una política realmente inclusiva en la escuela?
tenemos que revisar los instrumentos de gestión a la luz de un enfoque inclusivo. ¿No? Primero, nuestro plan educativo institucional, ¿no? Las, el- cómo es que este plan educativo está orientado hacia la atención a la diversidad, donde la misión, la visión, los valores tienen, ¿no? El sello de la atención a la diversidad a través de los valores y no que hemos visto anteriormente. ¿No? Este plan educativo debe estar en función a la atención a la diversidad, no al de ser el mejor en matemática, en ocupar los primeros puestos, ¿no? Ese no es el fin. El fin es que todos aprendan desde su singularidad, ¿no? Y el proyecto educativo institucional, que es el que rige la gestión, debe contener un enfoque inclusivo. El proyecto curricular de la institución también, ¿no? Cuando se tienen en cuenta las características, necesidades de aprendizaje, los intereses de los estudiantes. Y se brinda las orientaciones pedagógicas para las situaciones de aprendizaje necesarias, ¿no? El reglamento interno también, ¿no? Debes tener un enfoque inclusivo y el plan anual de trabajo, ¿no? Siempre. Y acuérdense, este año el enfoque para el trabajo educativo de este año ha sido, ¿no? Una educación inclusiva y el bienestar socioemocional, ¿no? Entonces, debe estar en los documentos de gestión, ¿no? Debe estar siempre enfocados hacia la atención a la diversidad. Y vamos a las prácticas inclusivas. Wow, se me ha ido el tiempo rapidísimo. Las prácticas inclusivas, este es el proceso, ¿no? Para cuando ya vamos directamente al aprendizaje. Primero, anticipar las necesidades del aprendizaje, lo que le decía la maestra, tener una comprensión clara de las necesidades de los estudiantes en su contexto. Por ejemplo, de las necesidades del estudiante de este niño del cual me hablaban, ¿no? ¿Cómo ha sido su evaluación diagnóstica? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿No? ¿Está dentro del nivel de competencia del grado? Eso me va a decir qué tipo de apoyo le voy a dar. ¿No? Pero para eso tengo que tener esa información de evaluación diagnóstica, luego la caracterización, sus fortalezas, qué barreras tiene para el aprendizaje para definir los apoyos. Y luego ya determino el propósito de aprendizaje, ¿no? Las competencias, la evaluación, hago mi sesión de aprendizaje y la reflexión docente. Pero el punto uno no debemos dejarlo de lado. Normalmente empezamos por el 2, pero el uno lo obviamos. No podemos obviar el número uno, conocer al estudiante. Y aquí están, ¿no? Conocer las fortalezas, las barreras para brindar los apoyos necesarios, ¿no? La maestra me dice, ¿qué fortalezas tiene ese niño? ¿Qué le interesa? ¿Cómo aprende mejor? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se relaciona con sus compañeros? ¿Cómo hace sus actividades de la vida diaria? Esos 5 aspectos, fortalezas, qué barreras se encuentra y qué apoyos le podemos dar, ¿no? Eso me va a ir marcando. Y aquí están los apoyos en las prácticas inclusivas. Por ejemplo, si el niño el adolescente sobre el cual me habla, que está en segundo, creo que me dijo, segundo de secundaria, supongamos. Si ese niño, a pesar de que no habla mucho y todo lo que usted me ha dicho, pero cuando ustedes lo evalúan o le hacen preguntas orales, responde al igual según las competencias del grado, quiere decir que para él tendríamos que hacer algunos ajustes, ¿no? Tal vez que las evaluaciones sean orales y no escritas, ¿no? Tal vez darle más tiempo o orientarle para la comprensión de algún problema, pero si estamos considerando que está dentro del nivel del grado, dentro de las competencias del grado, allí hacemos ajustes razonables, ¿no? Le llaman también adaptaciones pedagógicas, ¿no? Es decir, adapto las estrategias, el tiempo, el material, tal vez tengo que agrandarlo, dosificar un poco, pero el estudiante está dentro del nivel.
Pero ¿qué pasa? Que creo que es el caso, cuando el estudiante no está en el nivel de competencia. Allí tengo que hacer adaptaciones curriculares. Quiere decir, las competencias del segundo grado no voy a poder trabajar con él. Voy a tener que trabajar tal vez, no lo sé porque no he visto su evaluación diagnóstica, tengo que trabajar del primer grado o del sexto grado de primaria tal vez. ¿No? Entonces va a depender de la evaluación que he realizado. Entonces, si el estudiante está en un nivel de sexto grado, tendré que bajar el nivel, ¿no? De los desempeños. Si aquí están en fracciones heterogéneas, aquí está terminando la división y multiplicación en sexto grado, tal vez, ¿no? Entonces, tendré que trabajar con él estos desempeños, ¿no? Desempeños del sexto grado. Allí estoy haciendo adaptación curricular, ¿ya? Entonces, esos son los niveles de apoyo. Y el nivel 3 de apoyo ya es cuando el estudiante necesita un trabajo muy personalizado, ¿no? Donde ya se necesitan mayores apoyos para a ese estudiante. Entonces, en el caso que me están diciendo, está en un nivel 2 de apoyo, por lo poco que conozco y que he entendido de la situación, ¿no? En un nivel 2 de apoyo donde se hacen adaptaciones propiamente dichas, es decir, cuando el nivel de competencia no está, ¿no? Su aprendizaje, si no está menos, allí tengo que hacer adaptación. Si estuviera en el mismo nivel, solo hago algunos ajustes, ¿no? Le llamamos ajustes razonables. Wow. Entonces, cada estudiante tiene desafíos desde su individualidad. Y entonces, para atender estos ajustes, voy a utilizar el DUA, ¿no? El DUA, el diseño universal para el aprendizaje. ¿Cuáles son los conceptos básicos del DUA? La variabilidad. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir? Que todos aprenden de manera diferente. La superación de barreras, que las barreras no están en el estudiante, están en el entorno. El proceso iterativo, que los estudiantes necesitan que les repitamos, ¿no? La repetición no es repetir lo mismo, no es repetir de papurreta, es utilizar diversas estrategias para que logre aprendizaje. Y el andamiaje son los apoyos que le brindamos a los estudiantes. Y esto está fundamentado en las neurociencias, en las áreas del cerebro que se activan para el aprendizaje. Las redes afectivas, que es lo que me va a, que son las que se activan cuando yo me motivo, cuando estoy interesado, cuando estoy atento, ¿no? Eso es lo que se enciende, ¿no? Las redes de reconocimiento, las que se especializan en recibir la información visual, auditiva, manipulativa, sensorial, y las redes estratégicas, ¿no? La parte frontal del cerebro, que son las que me ayudan a organizar la información, a expresar lo que aprendo, a implementar. Por eso allí se trabaja bastante el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Porque ayuda a que el estudiante aprenda a planificar, a trazar objetivos, a acciones que realizar, ¿no? A seguir un proceso para el logro de un proyecto. Entonces, está basado en las neurociencias. ¿Y qué son las prácticas inclusivas? Es planificar, ¿no? Planificar considerando las diferentes maneras como aprenden mis estudiantes. Porque como hemos visto en el cuadrito de planificación, primero yo he conocido a mis estudiantes. Y si yo los conozco, planifico según sus necesidades y características. Aquí hago ajustes, ¿no? Modifico la metodología, el tiempo, si tengo que presentar videos, material concreto, ¿no? Les ofrezco diversas maneras para que el estudiante se motive, para que el estudiante acceda a la información y para que el estudiante exprese lo que ha aprendido. Eso es el diseño universal para el aprendizaje. Planificar considerando la variabilidad de nuestros estudiantes. Aquí yo realizo ajustes a mi material, a mi metodología, a las estrategias, ¿no? Aquí yo realizo ese tipo de ajustes y voy a avanzar. Este material se los voy a dejar. Acá hay un video muy interesante de matemática, el lugar de la calma para chicos, para que se aprendan a autorregularse, ¿no? Aquí están cómo ayudarles en las opciones de lenguaje con símbolos
porque ellos tienen que comprender, ¿no? Y si utilizo este tipo de estrategias, van a saber a qué se refiere cada uno de los símbolos, ¿no? Aquí cómo se dosifica el material, aquí cómo se le estructura. Recuerdan que hablábamos de los chicos con TEA para estructurar. Acá hay una página Arasac para que puedan revisar material. Acá opciones de versiones adaptadas con imágenes para que comprendan mejor la historia, ¿no? Hay un ejemplo allí. A enseñanza multinivel, o sea, con lo que les he dicho al inicio, ¿no? En un aula no todos aprenden igual, puede tener dos niveles o tal vez tres niveles, ¿no? Entonces tengo que preparar material para el aprendizaje de los tres niveles de aprendizaje que tengo en el aula. Al aprendizaje basado en proyectos también. Y entonces todo lo anterior es cuando hablamos de ajustes razonables, cuando el estudiante está dentro del nivel de competencia, pero necesita estrategias variadas, diferenciadas para que llegue al aprendizaje. Pero cuando se alejan, como es el caso del estudiante que tenemos, que me han referido, entonces tengo que identificar en qué nivel de competencia se encuentra, cuán lejos o cerca se encuentra del grupo del aula. Y es posible que en algunas áreas se aleje, pero a lo mejor en otras sí está igual. Por eso es que la evaluación diagnóstica, tengo que revisarla. No quiere decir que porque en una área está alejado, quiere decir que en todas lo va a estar. Hay algunas áreas en que tal vez no necesite, ¿no? Va a depender de las características del estudiante. ¿Y cómo hago las adaptaciones? Primero, puedo priorizar competencias. Por ejemplo, en el caso del estudiante, si él tiene más dificultad en escribir, pero sí oralmente se puede desempeñar mejor o haciendo algún material, por ejemplo, en la escenificación que ha hecho, allí se le podría evaluar en que en expresión también, ¿no? Expresión, en comunicación, se le podría evaluar en DPC, ¿no? En educación para el trabajo, tal vez, no sé, pero en varias áreas podría evaluarse en ese caso, en la participación que ha tenido. Entonces yo priorizo competencias. Por ejemplo, en comunicación, ¿qué competencia voy a priorizar? Tal vez lee o se expresa y escribe, lo dejaré, o sea, un poco rezagado para el caso de él. Entonces, una de las maneras como puedo adaptar, primero es priorizar competencias. Y la segunda es flexibilizar el desarrollo de la competencia, lo que les explicabas hace un momento. Si está en tercero de secundaria, pues tendré que colocar desempeños del grado anterior o el grado en el que está, ¿no? ¿Y dónde lo hago? En mi propia planificación, en mi sesión, solo que lo pongo con otro color, nada más. No tengo que hacer otra sesión. Lo hago en la misma sesión donde está el desempeño del grado, pongo abajo el desempeño para el estudiante con otro color. Y las estrategias que estoy usando, el material, lo voy poniendo con otro color también. Y ahí está la evidencia que estoy haciendo una adaptación curricular para ese estudiante. Y aquí hay algunos ejemplos, me estoy pasando la hora. Y aquí hay algunos ejemplos de desempeño, ¿no? De cómo se adapta al desempeño. Ahora, las adaptaciones curriculares no solamente es para el estudiante con discapacidad, es para todo aquel que lo necesite. Imagínense que un estudiante tuvo que faltar 3 meses, que un familiar, su papá, su mamá falleció. Se atrasó, pero yo tengo que seguir, tiene que seguir aprendiendo. Regresa, tengo que hacer adaptaciones, ¿no? Entonces, no solamente es para ellos, ni tampoco es para todos, solamente es para el que lo requiera, como el caso del estudiante que me refirieron anteriormente. Bien, maestros, hay bastante información, nos ha faltado un poco de tiempo, pero espero que les sirva lo que hemos visto el día de hoy. Voy a pasar ahora a una evaluación muy sencilla y espero que les sea útil lo que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias y espero estar con ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias, profesora Viviana.
Le agradecemos de parte de EduRed por habernos acompañado estas 2 sesiones. Agradecerle a los directores también por haber asistido. Nos vemos en una próxima y como siempre les compartiré la evaluación a su WhatsApp y también en el Classroom para que la puedan resolver hasta la próxima semana, que iniciamos con la sesión 7, que ya vendría a ser la última. Cualquier cosita me pueden escribir por interno, cualquier duda para resolver sus dudas. Muchas gracias, profesora. Un gusto. Nos vemos en una próxima. Igualmente, un gusto con ustedes. Saludos. Saludos, gracias.